Y bueno, mis queridos estimados, estamos aquí listos para el primer video del día con una gorra de los Yankees y una camiseta de los Dodgers. Es que yo creo que ni Judas fue tan traicionero. Pero bueno, al final, esto es un deporte, creo que en lo único que soy siempre radical. De hecho, ya tengo una camiseta de Jordan, por allá tengo otra de los San Antonio Spurs, que es mi equipo, el equipo que más me gusta de la era de Manu Ginóbili y de Parker, creo que se llamaba el pequeñito. Bueno, en fin. Para otro tipo de deportes no soy tan radical como con el Real Madrid, que ahí sí es verdad que no soy 100% radical, así que bueno, va nada, vamos a revisar un videito porque en ESPN la tienen clavadísima, pero clavadísima, muchachones. Por el tema de Cristiano Ronaldo. Cristiano les jodió muchísimo durante muchísimo tiempo. Creo que eso todos lo tenemos claro, sobre todo porque ellos pensaban que Messi iba a reventar al Madrid y que el Madrid se iba a quedar de brazos cruzados y llegaron dos portugueses. Siempre digo esto, dos portugueses, José Mourinho y nuestro amigo Cristiano Ronaldo. Así que bueno, les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas, y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 15 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, muchachos, vamos a repasar varias cosas que me he encontrado más que interesantes. Me acabo de acordar que no he corregido el detallito este aquí de que se escucha por un solo lado, ya sea por un solo parlante o un solo auricular. Voy a buscar un video en YouTube, se los prometo que para el próximo video lo tengo resuelto, es que se me ha pasado, pero bueno, ahí lo vamos a solucionar bien pronto. No me quiero enredar mucho más, vamos a pasarnos a la pantalla porque como les estaba comentando, caballeros, hay un futbolista llamado Cristiano que destronó de alguna manera lo que parecía ser un reinado totalmente impresionante, como hubiera sido seguramente el de Leo Messi, y es algo que ha calado muy fuerte en el antimadridismo, en los mesicópatas, al punto de que ellos van a intentar reventar a Cristiano a como dé el lugar. Por eso quiero que escuchemos estas opiniones tras la primera actuación de la Portugal de Cristiano en la Euro. Es un Portugal que no le falta jugadores, le sobra talento. No puede ser que un cuadro con jugadores como Rafa Leao, Cristiano, Bernardo Silva, Joe Cancelo, Darlo, Bruno Fernández, le cueste tanto y no lo entiendo. Bueno, sí lo entiendo. Sí entiendo por qué le cuesta tanto, porque juegan para Cristiano, juegan por Cristiano, buscan siempre a Cristiano. Es un equipo que tiene mucho fútbol, que de repente resulta tirando pelotazos por centros, buscando la cabeza de Cristiano, un delantero que es tal vez el mejor goleador de todos los tiempos. Si no, su opinión son los datos, ¿no? Los goles que ha anotado en el fútbol internacional. No es debatible eso, pero de repente depende demasiado de lo que puede ser de una manera innecesaria, porque tiene mucho más fútbol para ejercer de solamente buscar a un jugador como Cristiano. Creo que lo de hoy era un claro dominio. Estoy buscando ahí viendo la posición, 75% a 15%, 19 disparos a ¿qué? 3 del equipo el rival, 13 de tiros de esquina, más de 700 pases del equipo portugués, y aún no pueden ser efectivos en el último tercio porque siempre están buscando a una persona, y esa persona es Cristiano Ronaldo. Y bueno, ahí está lo que les estaba comentando. En principio escuchamos a Hércules, creo que se llama este Hércules Gómez, Hércules no sé qué. Y bueno, de Hércules será por lo fornido o por lo que sea, pero de aquí, pues básicamente realmente bien poco. Estábamos escuchando, acabamos de escuchar que Portugal está fracasando porque está constantemente buscando ubicar a Cristiano y hacer que Cristiano marque goles. Es lo que acaba de decir este tipo, que el juego de los portugueses no rinde porque están todo el rato pensando en cómo hacer que Cristiano marque un gol. Yo no sé si yo veo fútbol de espaldas, la verdad, pero yo más bien me he dado cuenta que primero los portugueses son unos desagradecidos en general, porque si repasan la historia de Portugal antes y después de Cristiano te vas a dar cuenta de la importancia de este futbolista. Es cierto que tal vez a Cristiano se le debe mermar un poco la participación, pero es ese tipo de futbolista que con la edad que tiene sigue rompiendo todo tipo de récords y que en cualquier momento te puede reventar un partido. Pero es que me parece increíble. Es algo similar a lo que pasa en Inglaterra. Inglaterra tiene un montón de futbolistas que tú dices, wow, casualmente acaba de terminar el partido de Inglaterra con Dinamarca y tú dices, wow, Inglaterra está como para reventar absolutamente cualquier equipo, pero después te das cuenta y por ejemplo el caso de Walker, de Phil Foden, de varios futbolistas los ves en el City y los
los ves en la selección y dices, pero ¿qué clase de futbolistas son estos? Es un caso bastante similar. Pero aquí es muy sencillo echarle la culpa a Cristiano y pues ellos están muy contentos con eso y al final es un discurso que ha estado calando durante muchísimo tiempo. Y para muestra un botón, la prueba madre es la de Barack Feber, que vamos a escucharlo ahora y que es otro que la tiene muy, muy adentro con Cristiano. No, claro, cuando decía Mario que le faltaba un jugador, yo pensaba, bueno, ahí está Bruno y el propio Mario, claro, lo condiciona a la presencia de Cristiano Ronaldo para que no se pisen una vez más como ocurrió en las fatídicas tardes, noches en Old Trafford, ¿no? Cuando era A mí me da muchísima risa, de verdad, porque mira que él empieza su discurso con que Cristiano condiciona a Bruno Fernández. A ver, ¿qué ha hecho Bruno Fernández en el mundo del fútbol? Bruno parecía que iba a ser una locura de futbolista, que iba a reventar absolutamente todo, pero que terminó siendo Bruno Fernández prácticamente en la nada. O sea, sí, te da cada 10 partidos, te da uno medio bueno, pero de resto revisen sus actuaciones en el Manchester United y por qué el Manchester United está tan mal y en la misma selección portuguesa de fútbol. Es que me parece realmente increíble, de verdad. eran compañeros y en realidad no han fluido en selección portuguesa tampoco. Pero sí, esa es una de las alternativas. Le sobra a Portugal, ¿no? Tiene a Joao Neves, que solamente no a Eurocopa, pero sí en el Mundial que viene va a ser otro que va a tirar la puerta encima y a ver cómo colocas a todos. Es verdad que Cristiano Ronaldo te condiciona la pizarra, pero también te condiciona el balance en el vestidor. Sabemos lo que ocurrió en la Copa del Mundo. Se habló más que de cualquier otro tema del impacto de que Cristiano Ronaldo saliera a la banca y es un riesgo que asumió Roberto Martínez. Martínez, de hecho, le hizo la tarea más difícil, Fernando. A mí me da mucha risa porque él dice que Roberto Martínez asumió un riesgo dejando a Cristiano todavía, que aquello que lo otro. O sea, no se supone que Roberto Martínez, quien estuvo con Bélgica, en la que probablemente haya sido la mejor etapa de su historia, es un tipo que medio entiende de fútbol y o sea, no es más fácil asumir que Roberto Martínez tiene muy, muy claro lo que te puede aportar Cristiano. Estoy seguro que también tiene claro lo que te puede disminuir Cristiano, pero es que me parece increíble, de verdad. Santos, que fue mandar a la banca a Cristiano Ronaldo, partir, ¿no? Desde que Cristiano Ronaldo ya no era titular en varios partidos de la Copa del Mundo pasada, ya el trabajo de separarlo era casi natural, casi todos dábamos por hecho que el fin de Cristiano Ronaldo con la selección había llegado. Roberto Martínez decidió reabrir el capítulo que parecía cerrado, ¿no? Y ahora pues tendrá que asumirlo, asumo yo, hasta las últimas consecuencias, porque A mí me da mucha risa porque, mira, como lo decía, y todos habíamos asumido que el fin del Cristiano con la selección de Portugal había llegado. Pero, o sea, de verdad, ustedes de verdad, ¿alguien se cree que estos pseudo periodistas que de verdad yo no entiendo cómo intentan engañar a la gente? ¿Alguien se cree de verdad que o el principal problema, tal vez sea uno de ellos, pero el principal problema de la selección portuguesa de fútbol es Cristiano Ronaldo? ¿Alguien de verdad se cree esto? no veo a un Cristiano Ronaldo en la banca tranquilo, haciendo grupo como hizo, por ejemplo, después de lesionarse en la final del 2016. Me cuesta trabajo verlo. De hecho, Es que es absolutamente de locos, de verdad. Y una de las cosas que más me llama la atención de todo este tipo de opiniones y estas cositas que siempre estamos repasando, muchachos, es cómo esta gente, de verdad, ¿qué hubiera sido del Mundial de Messi? Honestamente, ¿qué hubiera sido el Mundial de Messi sin los penaltis? Es cierto que tuvo el gol que le metió a México, que fue increíble, tuvo algunas participaciones importantes, pero si a Argentina no le hubieran pitado ninguno de esos penaltis, ¿qué hubiera sido del Mundial de Messi? Y son cosas que yo digo, creo firmemente que ellos tienen en parte cierta razón, porque si nos ponemos a pensar, Cristiano es un futbolista que obviamente no va a estar como estaba hace 10 años y creo que es bastante natural, pero también creo que es muy, muy, muy fácil pensar que lo mismo que sucede con la selección de Portugal y Cristiano pues, es perfectamente compatible o comparable con lo que sucede en la selección argentina con Messi, pero nunca vamos a escuchar eso que están diciendo de Cristiano de Portugal con Messi y Argentina, que es una de las cosas que yo siempre he tratado de combatir. En realidad, ojalá que algún día de verdad este relato termine de morir, que Cristiano haga una buena Eurocopa y les ponga, ustedes saben que en la boca, porque es increíble cómo no se lo pueden sacar de la mente. Háganme saber sus opiniones en los comentarios, déjenme su like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao.